Bienvenidos a la primera clase del módulo 2 en el cual vamos a estar hablando sobre el aire. ¿Sí? El aire. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del aire? Bueno, básicamente el aire es una mezcla de gases que se encuentra a nuestro alrededor que va a formar algo que llamamos atmósfera. La atmósfera es la capa de la Tierra compuesta por gases. Es lo más externo de la Tierra, del planeta Tierra. Y como les digo, va a estar compuesta por una mezcla de gases. Y esa mezcla de gases es lo que llamamos aire. ¿Sí? El aire que nosotros respiramos. Muchas veces pensamos que esa mezcla que ese aire está hecho principalmente de algo que llamamos oxígeno, porque es lo que nos enseñan siempre que es lo que respiramos. Pero no es tan así. ¿Ya? Como vemos acá en esta imagen, el oxígeno es el segundo elemento más abundante en la atmósfera, no el primero. O sea, el primero, o el que vamos a encontrar en mayor cantidad, va a ser el nitrógeno. Así que se encuentra en un 77% en nuestra atmósfera. Después viene el oxígeno, que es solamente un 21%. No digo solamente, pero en verdad es bastante en comparación al resto de elementos que vamos a encontrar. Si bien el oxígeno va a ser el elemento que nosotros utilizamos, no es el más abundante, pero sí compone una parte importante de la atmósfera. Después vamos a encontrar que el tercer elemento que más vamos a encontrar es el argón, el cual es un gas inerte que no sirve para mucho. En verdad, o sea, nosotros no lo utilizamos y es un gas noble, el cual no reacciona con otros elementos, por lo tanto, bueno, decimos que es inerte. Y nos queda un 0,7%, que aquí el dibujo me lo aproxima a 1, ya, pero que son otros elementos, los cuales van a ser agua en forma de vapor, dióxido de carbono y otros gases más. Ahora, estos gases no se encuentran de manera uniforme por toda la atmósfera, por eso le pongo esta imagen. En ciertos lugares, por ejemplo en la base de cerca de las costas, en este caso un lago, vamos a encontrar distintas cantidades. O sea, las cantidades son más o menos parecidas, pero van variando un poquito a medida que nosotros nos movemos hacia arriba en la atmósfera. ¿Sí? Pero son algunos casos particulares. Por ejemplo, hay una zona en la cual vamos a encontrar más agua, que es donde se forman naturalmente las nubes. Y después de eso, más arriba, dejamos de encontrar agua y vamos a encontrar una capa que se llama la capa de ozono. Y esta va a estar hecha principalmente de oxígeno. Por lo tanto, el tipo de gases que vamos a encontrar va a ir variando también de acuerdo a la altura en la cual nosotros nos ubiquemos. Pero como les digo, estas variaciones son mínimas y estas cantidades que salen acá es un promedio de toda la atmósfera, desde la base, desde el nivel del mar, hasta la estratosfera, que es el punto más alejado del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que en verdad no importa que cambia a lo largo de la altura dentro de la atmósfera? Es su densidad. Y ya al final vamos a hablar bien de por qué es importante la densidad para nuestra salud. Pero primero entendamos el concepto de densidad. La densidad se define como la cantidad de materia que hay en un mismo espacio. Esta cantidad de materia lo representé acá con estas pelotitas azules. Contemos las pelotitas azules. Hay 8 pelotitas. Entonces vamos a decir que esto tiene una masa de 8 kilogramos. Vamos a suponer. Esto es solamente un ejemplo para que se entienda el concepto. Y que está ocupando todo este espacio súper grande. Si por alguna razón o por algún mecanismo ese espacio se redujera y pasara a esta segunda etapa que se encuentra aquí, vamos a ponerle este como primera etapa y este como una segunda etapa, después de un fenómeno, supongamos que no sé, lo hundimos en el mar, qué sé yo, algo le hicimos, vamos a seguir encontrando que tiene los mismos 8 kilos de masa, pero va a haber cambiado su volumen, va a haber cambiado el espacio que está ocupando. Eso es lo que sale aquí con las flechitas. Tenemos menor volumen. ¿Pero qué significa que disminuye el volumen y se mantenga la masa? La masa está igual,
va a significar un aumento en su densidad. Lo mismo va a ocurrir en un caso contrario. Si yo tengo mucha masa en un poco espacio y luego ese espacio que ocupa lo aumentamos, vamos a decir que la densidad disminuye, o sea, está ocupando mucho más espacio. En los gases, recuerden que estamos hablando de la atmósfera, en los gases lo que va a ocurrir es que al fondo de la atmósfera, aquí donde se encuentra la costa, por decirlo de una forma, o lo más abajo, vamos a encontrar mayor densidad. ¿Por qué? Porque el peso del aire está cayendo por sobre el mismo aire y lo empuja hacia el fondo. Entonces, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta de esto, así a simple vista, hay mucho más aire. O sea, no es que haya mucho más, está más concentrado, hay mayor densidad de aire abajo en las zonas más cercanas al nivel del mar que a mayor altura, por ejemplo en la cima de una montaña. ¿Sí? Y al final ya vamos a hablar de lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando subimos una montaña. Entonces, la densidad, algo bien importante, es que la vamos a medir de acuerdo a su relación. ¿Ya? La densidad, que se simboliza con la letra Rho del alfabeto griego, que es como una P, digámosle P. Se llama Rho esa letra. Se va a definir de acuerdo a la masa, que se simboliza con la letra M del alfabeto latín, que es el que usamos nosotros, dividido en el volumen, que es una V mayúscula, el símbolo del volumen. Y esto lo vamos a medir de la misma forma en que se mide la masa en kilogramos dividido en el volumen. El volumen se mide en metros cúbicos. Entonces vamos a decir que la densidad se mide en kilogramos dividido en metros cúbicos. Cuando son masas más chiquititas, podemos decir que se mide en gramos dividido en centímetros cúbicos. Y podemos usar todas las medidas que existen de las masas y todas las unidades de medidas que existen del volumen. Por ejemplo, podríamos decir que esto se mide en gramos por litros o en kilogramos por litros, o incluso podemos usar el sistema, no el sistema internacional de medidas, sino que el sistema imperial, y por ejemplo podríamos decir que esto se mide en libras por onzas. Ya la onza volumétrica es un tipo de medida. Entonces son formas de medir la densidad, pero lo que más vamos a utilizar, o la correcta, científicamente hablando, son estas dos: kilogramos o gramos dividido en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Entonces, siguiendo con el tema de la presión atmosférica, para entender la presión atmosférica, les puse esta fotito aquí de un pueblo del norte de Chile que está en la frontera con Bolivia, se llama Ollagüe, en el que les puse ahí para que vamos a ver cómo funciona la presión atmosférica. Primero tenemos que hablar de que cuando hablamos de presión atmosférica tenemos que tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia, como todo en física necesitamos un punto de referencia, va a ser el nivel del mar. Entonces siempre vamos a hablar de la altura en metros sobre el nivel del mar. No porque queramos, sino que es porque necesitamos un punto de referencia para decir desde dónde hasta dónde estamos midiendo. Todos los puntos geográficos los vamos a medir de esta forma. Ya sea desde un cerro, un valle, incluso hay lugares en el planeta que se encuentran bajo el nivel del mar. Acá en América, en Chile, tengo entendido que no existen, porque está todo levantado. Por eso tenemos dos cordilleras gigantes. Pero en otros lugares como en África y en Asia, hay lugares que se encuentran lugares bajo el nivel del mar. Creo que el mar Muerto en Asia, en Oriente Medio, se encuentra bajo el nivel del mar, y hay algunas partes de Egipto que también tienen esa característica. Bueno, la presión atmosférica, entonces la vamos a medir como la cantidad de fuerza. Esto es una fuerza que se está ejerciendo en un área. Eso es básicamente la forma general de hablar de presión. La fuerza que se está ejerciendo
sobre un área. Entonces, para entender esto, vamos a utilizar siempre el ejemplo de los seres humanos. Esta área sería todo nuestro cuerpo. La fuerza es el peso del aire. Entonces, esa fuerza que está ejerciendo el aire la vamos a medir principalmente con dos formas. Hay muchas más. La presión es una de las cosas que tiene más unidades de medida oficiales. En este caso vamos a utilizar mucho los que son los milímetros de mercurio. Y esto por un concepto histórico, ya que los milímetros de mercurio fue la forma en que se descubrió, por así decirlo, la presión atmosférica. Y luego están las atmósferas. Lo cual suena un poco obvio, ¿no es cierto? Medir las atmósferas en atmósferas. De nuevo, es un tema histórico, ¿cierto? De dónde salen estos conceptos de lo que es la presión. No voy a irme tanto en la bola histórica en este video para no alargarlo tanto. Pero esto participó mucho un caballero que se llama Torricelli. Un italiano. Suena a italiano su apellido. Bueno, para entender cómo evidenciamos nosotros la presión atmosférica, vamos a ver que tenemos que imaginarnos una columna de aire sobre nuestro cuerpo hasta el límite de la atmósfera. Vamos a suponer que aquí en el borde de la imagen tenemos el borde de la atmósfera. Si yo me encuentro en la base de esta columna, o lo más abajo posible, vamos a ver que tenemos mucho más aire sobre nosotros, que se encuentra a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Voy a tener mucho menos aire sobre mi cabeza, por lo tanto hay menos presión atmosférica. A veces solemos confundirnos con esto porque pensamos que a mayor altura, mayor presión. Pero no, es al revés. A mayor altura es menor la presión. Bueno, luego hablar sobre los efectos de este cambio de presiones en nuestro cuerpo. Gracias a Dios encontré esta imagen que explica bastante bien los cambios que va a tener nuestro cuerpo. Esto es para un grupo de senderismo que hizo esta información. Vamos a encontrar primero que ocurren varias cosas en nuestro cuerpo, dependiendo qué tan arriba nos encontremos de la atmósfera. Primero, vamos a partir por este lado. Es el frío. ¿Sí? El frío que hace a nuestro cuerpo va a hacer que la temperatura corporal pueda disminuir mucho. A medida que nosotros aumentamos nuestra altura, la temperatura del planeta, de la atmósfera completa, también va bajando, y eso puede provocar problemas en nuestro cuerpo por cómo circula en la sangre, nos puede dar hipotermia. Estos efectos se van a definir en dos fases o en dos procesos de respuesta de nuestro cuerpo a medida que vamos aumentando nuestra altura geográfica. Primero, vamos a encontrar una primera fase que llamamos la fase de aclimatación, en la cual el cuerpo esto se puede demorar desde un par de horas hasta semanas. O sea, va a depender mucho de la persona, de su estado físico, su alimentación y otras cosas. En esta primera fase, lo que va a hacer el cuerpo es reaccionar frente al aumento de altura, ¿cierto? La disminución de la presión atmosférica, y va a aumentar el ritmo cardíaco y va a aumentar el ritmo respiratorio. Eso son las primeras respuestas. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo comienza a incorporar menos oxígeno hacia nuestra sangre. Pero no es porque haya menos oxígeno. El oxígeno, la cantidad es prácticamente la misma, la variación es muy mínima. Pero nuestro cuerpo no puede absorberlo cuando la presión disminuye. Porque usamos la presión para que esos gases atraviesen las paredes de la célula y pasen hacia la sangre. No es tan fácil lo que ocurre en el pulmón. Una vez que ocurre esto, en que se aumenta la frecuencia cardíaca y se aumenta el ritmo respiratorio, pero aún no es suficiente para que se pueda incorporar más oxígeno al cuerpo, después de un par de horas, por lo general entre 24 a 48 horas, como ya lo máximo que se demora, el cuerpo comienza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos lo que hacen, a su función, es transportar el oxígeno. O sea, al tener mayor cantidad de glóbulos rojos,
le facilitamos un poco las cosas al momento de llevar el oxígeno, ¿no es cierto? Lo pesca de los pulmones. Entonces, a pesar de que la presión es menor, hay más glóbulos ahí que están dispuestos a tomar ese poco oxígeno que hay y empezar a llevarlo. Esto puede llevar a muchos problemas, porque como la presión afuera es menor, nuestra presión sanguínea comienza a aumentar. Y al aumentar la cantidad de glóbulos rojos, aumenta más todavía. Y esto va a hacer que empiecen a ocurrir todos estos problemas que conocemos comúnmente como el mal de altura o la puna. ¿Ya? Dolores de cabeza, mareos, fatiga, cansancio. Entonces son síntomas que van a ocurrir por un aumento en la presión sanguínea y la poca capacidad que va a tener nuestro cuerpo para disminuirla. Porque no puede disminuirla, porque si no nos quedamos sin oxígeno y el cuerpo va a preferir tener oxígeno y sobrevivir antes que tener la presión elevada. ¿Ya? Podemos sobrevivir con la presión elevada por un tiempo. En algunos casos extremos de efectos de la altura, nuestro cuerpo puede responder de forma un poco más negativa y puede inducirse incluso un coma por altura, o incluso hasta la muerte, en los casos ya más extremos. Sobre todo cuando son alturas muy muy elevadas. Aquí en América, desde Canadá hasta Chile, hasta el extremo sur de Chile, no hay grandes cumbres. O sea, la Malta de la Aconcagua, que no me acuerdo exactamente cuál es su altura, 6.000 algo, 6.300 creo, metros sobre el nivel del mar. El volcán que le mostré recién, el volcán Oyagüe, tiene 5.800, es mucho más bajito. Pero también tenemos hartos volcanes que la gente va y con eso entonces finalizaríamos lo que tenía que enseñarle en esta primera clase sobre el aire, en el que lo importante aquí es que recordemos los 3 puntos más importantes de esta clase es cómo se compone el aire, los porcentajes del nitrógeno, oxígeno, argón y otros, cómo funciona la densidad del aire, o más bien cómo funciona el concepto de densidad en general. En este caso lo estamos viendo con los gases, porque con los gases es mucho más fácil comprimirlos o expandirlos. Y por último, cuáles son los efectos que tiene la presión atmosférica en nuestro cuerpo. Esos son los tres principales puntos que vimos en esta clase. Y recuerden que si tienen alguna duda, no duden en escribirla. Intenté hacerlo más corto, más resumido esto para que no sea tan pesado. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.